Buen día, nosotros somos el equipo 2. Vamos a exponer sobre la medición de temperatura y radiación y el equipo está conformado por Cibrián Rubio Israel, González Dosal Leslie Dayana, Plasencia Soto Linda Daniel y Puentes Piña Ariana Alejandro. Para comenzar, recordemos que todo aquello que puede medirse, es decir, que puede compararse con una determinada unidad de medida previamente elegida, se llama magnitud. Las magnitudes son de diferente naturaleza o especie. Existen magnitudes que son primitivas, cuando no derivan de otra magnitud, como la masa, la longitud, el tiempo y en este caso la temperatura. Mientras que las magnitudes derivadas son las que se definen con respecto a las magnitudes primitivas. La velocidad, por ejemplo, depende de la longitud y el tiempo. La temperatura es una magnitud primitiva y la utilizamos para describir la condición de calor o frío de un cuerpo. Cuando tocamos algo y sentimos que está caliente, decimos que tiene una temperatura alta, pero cuando sentimos que está frío, decimos que tiene una temperatura baja. Pero precisamente porque estas sensaciones pueden ser subjetivas, se utilizan aparatos para medir la temperatura. Y no solo por ello es importante. En la naturaleza, la vida diaria y la ciencia ocurren miles de procesos en los que el calor o la ausencia de estos juega una parte fundamental. La medición de la temperatura del cuerpo humano, por ejemplo, actúa como una referencia para estimar los estados de salud, y en procesos químicos, termodinámicos, industriales y metalúrgicos, la temperatura adecuada aportará resultados específicos para esta cantidad. El Kelvin es la unidad de medida que se utiliza en el sistema internacional, misma que es utilizada en los procesos termodinámicos, pero además de esta, las dos unidades más utilizadas son el grado centígrado o Celsius y el grado Fahrenheit, las cuales se utilizan como referencia a la temperatura de fusión del hielo puro y la temperatura de ebullición del agua destilada, a una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. En general tenemos 4 escalas para medir la temperatura. La escala centígrada, donde el punto de congelación del agua equivale a 0 grados Celsius y su punto de ebullición a 100 grados Celsius. La escala Kelvin, que es común utilizarla en la ciencia, establece el cero absoluto y equivale a menos 273.15 grados Celsius. La escala Fahrenheit es utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y el de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Rankine, utilizada en Estados Unidos para medir la temperatura termodinámica y se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. En la siguiente diapositiva veremos las relaciones entre estas distintas escalas que les estoy mencionando. En esta imagen, como podemos observar, tenemos las distintas escalas para medir la temperatura. Del lado izquierdo tenemos una columna gris donde ubicamos distintos puntos de referencia. Empezando en la parte de abajo podemos encontrar lo que es el cero absoluto, que podrán ver que coincide con el cero de la escala Kelvin, que está en rojo en el centro. Después podemos ver el punto de congelación del agua, que está simulado ahí con una forma de un copo de nieve. Posteriormente una temperatura ambiente que sabemos que puede cambiar. Luego tenemos la temperatura del cuerpo humano, que también es una medida variable. Y por último tenemos el punto de ebullición del agua, donde los dos puntos de referencia en esta columna gris pues son el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Podemos observar de izquierda a derecha la escala Celsius en verde, luego tenemos la Fahrenheit, la Kelvin, la Rankine, y en el extremo derecho podemos observar una escala que no les había mencionado. Esta es la escala Reaumur. La razón por la que no la mencionamos es porque es una unidad de temperatura pues en desuso, nombrada en honor al físico francés René-Antoine Fersol de Reaumur, quien la propuso como unidad de medida en 1731, donde 0 grados Reaumur corresponde al punto de congelación del agua y 80 grados Reaumur al punto de ebullición del agua. Ahora, en esta diapositiva pueden ver las distintas conversiones necesarias para saltar de una escala a otra. Las más importantes, utilizadas por todos y que es importante mencionar, son las primeras dos columnas, de grados Celsius a grados Fahrenheit, donde grados Fahrenheit
es igual a los grados Celsius multiplicado por 1.8 más 32. Y la segunda, que es de Celsius a Kelvin, donde Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Pero si sabemos convertir de Celsius a Rankine, es decir, grados Rankine es igual a grados Celsius más 273.15, esto multiplicado por 1.8, entonces podemos ya realizar todas las conversiones necesarias que tengamos que hacer para resolver nuestros distintos problemas o para hacer conversiones dependiendo del país en el que nos encontremos si es que trabajamos en el extranjero en algún futuro. Ahora bien, existen varios tipos de temperaturas y estos se medirán con distintas herramientas según las necesidades de la medición. Las dos más comunes son la temperatura ambiente, que es en la que se puede registrar en los espacios en donde nosotros las personas nos desenvolvamos, y para su medición se emplea un termómetro ambiental que emplea valores Celsius o Fahrenheit. Y otro tipo importante es la temperatura corporal, es decir, la de nuestros cuerpos, donde la normal promedio aceptada es de 98.6 grados Fahrenheit, es decir, 37 grados Celsius, y esta puede tener un amplio rango, desde los 97 grados Fahrenheit, es decir, los 36.1 grados Celsius, hasta los 99 Fahrenheit, que son 37.2 grados Celsius. Si supera esta última, se considera que el individuo padece fiebre, lo que es peligroso para la salud. Ahora es importante mencionar que existen diversos tipos de temperaturas y en algunas es necesario no contemplar la radiación ni la humedad del ambiente, como por ejemplo en la temperatura seca. En otras, pues es necesario que sea medida la temperatura solo de las paredes en los entornos cerrados, como la temperatura radiante, o incluso que se contemple la humedad del aire para medir la sensación térmica, como en el caso de la temperatura húmeda. Por ello existen distintos instrumentos que se acoplan a las necesidades de la medición. Y se preguntarán, ¿cómo se mide la temperatura? ¿Con qué instrumentos? Esta se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades a distintas escalas. Se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesite medir. Estos termómetros son calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. Como un ejemplo de un instrumento de medición de temperatura, tenemos quizás el más conocido, que es el termómetro de mercurio, el cual se creó en 1714, mide en grados Celsius y tiene una escala de 34 grados a 42 grados. Inicialmente se creó en base con mercurio. Posteriormente fueron sacando unos termómetros alternativos a este, los cuales contenían diferentes líquidos, que puede ser galistano o los termómetros con colorante alcohólico. Pero eso no afecta en su funcionamiento, ya que es el mismo principio. Se preguntarán cómo se puede medir la temperatura gracias a esta sustancia. Esto es gracias al mercurio que hay en su interior. Esta sustancia se dilata frente al calor, midiendo así la temperatura corporal con total precisión. Para tener una certeza de que haya medido exactamente la temperatura corporal al cual se le aplicó, es necesario que pasen cerca de 5 minutos después de colocarse. Las partes que conforman al termómetro de mercurio son estas, principalmente el mercurio, la relación, el tubo capilar, el bulbo, que es el que va en contacto con el cuerpo, la escala numérica, que esta está dividida en décimos para facilitar su lectura, y tenemos el tallo del termómetro. Los precios están en línea, rondan entre los de 90 pesos hasta los 200 pesos. Ahora tenemos el termómetro digital, que se basa en el termómetro de mercurio, con la diferencia de que este utiliza circuitos electrónicos que convierten las variaciones de tensión en cifras que aparecen en la pantalla. Este funciona gracias a un termistor que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Es más fácil su lectura,
ya que muestra en la pantalla la temperatura a la que está sometida. Las partes que componen a este termómetro es el sensor de medición, que es el que va en contacto con el cuerpo. Tenemos el visor, que es donde muestra la temperatura, el botón de encendido y la tapa de comportamiento para la pila. Ya por dentro tenemos una resistencia, que es la que indica, es la que nos ayuda a conocer el valor de la temperatura. Estos termómetros en el mercado están en un precio de 45, 38, los más económicos. Tenemos otros los cuales van hasta los 200 o 300 pesos dependiendo de la marca. Ahora tenemos los pirómetros, que también son conocidos como termómetro láser. Este es un instrumento diseñado para medir temperaturas. Se caracteriza principalmente por poderlo hacer sin estar en contacto con el material o la sustancia a la cual se le quiere aplicar dicha medición. Esos pirómetros son vitales en procesos industriales, donde las temperaturas son muy elevadas, las distancias son demasiado grandes, el objeto a medir está en movimiento o hay una situación peligrosa. Los pirómetros hacen esta medición sin establecer contacto con la sustancia o el objeto a medir. Su rango de temperatura va desde los menos 50 grados centígrados hasta los 4000 grados centígrados. Las partes que lo conforman están en el observador, la ventanilla de enfoque, lámpara de comparación, filtro de absorción, lente, fuente de temperatura, la batería y el filtro rojo. En general, las partes se pueden dividir o se pueden conformar con estas, que es un sistema óptico que recoge la energía emitida por el objeto, un detector que convierte dicha energía en una señal eléctrica. Tenemos también un sistema que ajusta la emisividad para hacer coincidir la calibración del termómetro con lo que se desea medir. Y por último tenemos un circuito de compensación en temperatura ambiente, el cual garantiza que las variaciones de temperatura del ambiente no afectan a las que se están midiendo. Los precios en el mercado de estos pirómetros van desde los 1000 pesos hasta los 2000 pesos. El termómetro de máxima y de mínima fue creado en 1782 por James Hicks. Estos termómetros son usados en meteorología y horticultura, que además de la temperatura actual, muestran la temperatura más alta y más baja del día. Este consiste básicamente de dos instrumentos montados en un solo aparato. Está formado por un tubo de cristal en forma de U, de tal manera que una mano es un termómetro de mínima que indica la temperatura más baja del día y el otro es de máxima que indica la temperatura más alta del día. El líquido sube y baja por ambas varillas, según la variación de temperatura, y el punto más alto del nivel del líquido indica la temperatura que hay en ambas. El termómetro de máxima consiste en un termómetro de mercurio que tiene en el canal por donde el mercurio sube a dilatarse. El de mínima consiste en un tubo de vidrio dentro del cual hay una pequeña cantidad de alcohol y un poco de colorante. Las propiedades del alcohol permiten que el indicador se deslice por el tubo, pero al aumentar la temperatura el indicador no se mueve, quedando así marcada la temperatura mínima. De este modo, la temperatura mínima será la indicada por la parte inferior del estilete de la varilla izquierda y la temperatura máxima por la derecha. Las partes que conforman a este termómetro es el alcohol, el índice, el vacío parcial y el mercurio. Los precios de este en distintas páginas en línea van desde los 1100 pesos hasta los 3000 pesos. Ahora les voy a hablar sobre qué es la radiación. La radiación es emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y se propagan a través del espacio. Esta puede ser emitida en distintas frecuencias. Todos los cuerpos, por así decirlo, emiten algún tipo de radiación. Por ejemplo, la taza de café que está caliente
microondas, entre otros. Y la radiación puede ser térmica, luminosa, magnética, entre alguna otra. Existen distintos tipos. Están los rayos alfa, están los rayos beta, los rayos gamma, los rayos X y los neutrones. Como podemos ver en esta imagen, únicamente los rayos alfa son los que no atraviesan el papel, pero están los demás, los rayos beta, gamma, X y neutrones, que atraviesan el cuerpo humano. Y el aluminio, pues los rayos beta no los pueden atravesar, como se puede apreciar aquí, y el plomo es el único que contiene a los rayos gamma y los rayos X. Y los neutrones, al parecer, son los que más pueden atravesar estructuras. En este caso llegan hasta el agua o concreto. Y ahora, ¿qué es la radiación? O mejor dicho, ¿cómo se mide? Se llama dosis absorbida a la cantidad de energía que deposita la radiación por cantidad de masa irradiada. De acuerdo al tipo de radiación y según sea el órgano o tejido que se ha absorbido, ya que la sensibilidad de la radiación es diferente, los efectos biológicos serán distintos. Como podemos ver aquí, las unidades de medida están las unidades estadounidenses, que es la REM, o el sievertio, que es la unidad internacional. Sievertio, no sé cómo se pronuncia bien. Un sievertio equivale a 100 REMs, y más comúnmente la dosis se mide en unidades pequeñas, como milirems o miliservetios. Y ahora vamos a ver algunos aparatos que pueden medir esta radiación. El primero es el contador de Geiger. Es un instrumento que permite medir la radioactividad a un objeto o un lugar. Es un detector de partículas, así como de radiaciones ionizantes. Normalmente se usa para explorar lugares que han sufrido algún tipo de radioactividad. Como se puede ver aquí en el dibujo, está formado por un tubo con un fino hilo metálico a lo largo de su centro. El espacio entre ellos está aislado y relleno de un gas, con el hilo a unos 1000 voltios con respecto al tubo. Este diseño nos permite detectar cuando existe en el aire alguna especie de radiación que perturba adentro del tubo, y como se puede ver ahí es detectada por el medidor. Y después tenemos la unidad de medida que utilizan, son los becquerios. Es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que equivale a una desintegración nuclear por segundo. El costo de este aparato varía de 600 pesos hasta 3000, algunos más sofisticados con más funciones y todo. Y ahora tenemos el piranómetro. Un piranómetro es un instrumento meteorológico utilizado para medir de manera muy precisa la radiación del sol sobre alguna superficie. Suelen ser utilizados para conocer las condiciones climáticas. Por ejemplo, si se desea realizar una instalación de paneles solares, pues conocer cuál va a ser la radiación que va a haber en esa zona. Se mide de forma horizontal. Tiene un sensor que nos ayuda a medir la radiación en watts sobre metro cuadrado, y tiene un costo de 2000 a 5000 pesos mexicanos. Y también está el abedómetro, que este es como el anterior, solamente que es doble, por así decirlo. Se compone de hecho de dos piranómetros. Uno está apuntando hacia la tierra y otro hacia el cielo. El piranómetro orientado hacia arriba mide la radiación global que incide en el terreno, y el otro mide la radiación que refleja el terreno. Una de sus aplicaciones, además de determinar el índice de reflexión, es determinar la existencia de escarcha o nieve en las carreteras. Su unidad de medida es igual que la anterior, watts sobre metro cuadrado, y su precio está igual de 2 a 5000 pesos. Y por último tenemos el radiómetro funciona como medidor de luz visible, infrarroja, de diferentes frecuencias. Estos aparatos son útiles para procesos como la fotopolimerización o el monitoreo de la radiación solar para tener unas lecturas más fiables. La unidad de medida es igual que los anteriores que hemos visto, watts sobre metro cuadrado. Su precio varía desde los 500 pesos hasta los 3000. Y aquí se puede ver una imagen de cómo la luz infrarroja la está detectando.
Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.